de Dios. Hay un canto que dice: qué bueno es alabarte, Señor, y cantar a tu nombre, anunciar por la mañana tus misericordias, tu fidelidad cada noche. ¿Es cierto? Se puede sentir la presencia de Dios. Aún con tus sentidos físicos, puedes sentir su presencia. Hemos hablado acerca de eso en repetidas ocasiones y ciertamente dice la Escritura que Él nos hizo a su imagen y semejanza y podemos sentir, aún con nuestros sentidos físicos, su presencia, porque Él puso sentidos espirituales en nosotros. Hace unos días publiqué una reflexión que dice, por ejemplo, que los ojos son las ventanas del alma y pregunto, ¿qué hay en ella? Amén. ¿Qué dicen de ella? Nuestra alma dice, tiene sed del Dios vivo. ¿Sí? Amén. Nuestro espíritu lo anhela. Y nuestra carne dice, mi carne desea estar en tus atrios. Y puede llegar el momento en que el vínculo entre Dios y tú sea tan fuerte que aún tu carne anhela estar en sus atrios. Yo no sé si te ha sucedido, pero hablando de la oración y de la comunión con Él, de la intimidad con Él, del vínculo con Él, hay momentos en que aún tu carne siente el impulso de ir al altar, de arrodillarte, de postrarte ante Él. Por eso siempre que venimos a Él en oración, le decimos, Señor, aquí estoy, a tus pies. Por eso la Escritura habla de espíritu, alma, ¿qué? Y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu te anhela, mi alma te desea y mi carne desea estar en tus atrios. Inclina tu cerviz y dale gracias, dale honra, dale gloria al que vive. Bendito sea mi Señor. Al Dios del cielo y de la tierra, al Rey del universo, Todo lo que en ella habita, mi Padre. al Señor de toda creación, Gracias, Padre. a aquel, como dijo Tomás, Oh, Señor Dios mío, Señor mío. Su nombre, uno de sus nombres, es El Ganá, Dios celoso. Pero también, así como Él nos cela a nosotros, también todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, lo celan. Ese celo divino que nos hace desear, que nos hace anhelar, que nos hace apasionarnos por su presencia, porque su presencia es preciosa en nuestra vida. Eres maravilloso, Padre. Porque su presencia todo lo llena. Nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra misma esencia debe estar llena del Dios vivo. Por eso es que tenemos hambre y sed del Dios vivo. Hambre y sed de aquel que me ve, de aquel que me amó y se entregó por mí, de aquel que habita en mí y se manifiesta a través de mí. Señor, te bendecimos. Te bendecimos, precioso Jesús. Permítenos abrazarte, besarte, acariciarte, apapacharte, Dios de gloria.
porque hemos sentido tus besos, debajo de tus abrazos, tus brazos, caricias, tus apapachos. Nos Oh, sentimos Jesús allí, en tu regazo, Dios de mi vida, Dios de nuestra salvación. Qué delicioso es estar aquí, recostado en tu pecho, Aleluya, Padre. escuchando tu corazón y escuchando el susurro y el murmullo de tu dulce voz, Gloria a ti, Padre. hablándonos Padre, a nuestra alma, a nuestro espíritu. oh, Amado Señor, de nuestra alma, sentir tus caricias, amado de tus nuestro besos, ser, tus apapachos, Padre. amado mío, eres el más hermoso para Enamorados nosotros. de ti, Padre. Y los besos de tu boca Aleluya. son dulces más que la miel que destila del panal. Tu palabra es dulce a nuestros oídos y a nuestros labios. Queremos saborear tu palabra. Queremos saborear los besos de tu boca, Señor. Amén. Te amo, Dios. Y tú lo sabes. Te necesitamos. Y no solo te amamos, necesitamos de ti. Porque sin ti nada somos. Eres nuestra necesidad. Tú sin ti, sin nosotros. Tú sin nosotros, Señor. Sigue siendo Dios. Siempre serás Dios. Amén. Pero nosotros sin ti, nada somos. Aleluya, Padre. Dios de nuestra salvación. Amén, Padre. Deleítate, Soberano Señor. deleítate, Señor. Recibe nuestra ofrenda, nuestro holocausto. Gloria a tu nombre. Te lo ofrecemos, que suba hasta tu presencia y deleite tus sentidos. Así como nosotros nos deleitamos adorándote y escuchando tu palabra. Aleluya, Señor. Hoy, mi Señor, disipa todo aquello Amén, Padre. que quiere impedir que tus almas reciban, que tus almas En tu nombre, mi Señor. sean esos vasos donde tú derrames tu gloria, esas vasijas donde tú derrames tu poder, tus riquezas. Bendito es tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hoy culminaremos el tema acerca de el por qué el juicio de Dios será más severo para sus hijos. Amén. Para quienes han estado siendo fieles a estas enseñanzas, para quienes han dispuesto su espíritu para aprender de Él, no de nosotros, sino de Él. A lo largo de estas enseñanzas hemos visto y hemos aprendido muchas cosas. Siempre he dicho que el mejor maestro es aquel que se sienta a aprender, ¿cierto? Yo sigo aprendiendo. Puede parecer raro o puede ser incongruente, pero sí, yo aprendo. Hay un día durante la semana que nosotros aquí como familia nos reunimos, ¿cierto, hermanos? Amén. Amén. A retroalimentarnos. Nosotros nos retroalimentamos. ¿Cómo? Pues platicando de Él, conversando, ponemos videos, en este caso los videos de la enseñanza, nos ponemos a danzar, dice el hermano Leo. Yo a veces quisiera danzar, pero no puedo por los instrumentos, y es cierto, pero en la semana cuando volvemos a poner los videos, nos ponemos a danzar, nos ponemos a cantar y nos sentamos, escuchamos la enseñanza y créamelo, yo en lo personal me retroalimento.
Porque muchas de las cosas que yo digo aquí, después yo no me acuerdo. No las recuerdo. Cuando yo termino de ministrar la palabra, la mayoría de lo que dije no lo recuerdo. Entonces, es muy importante, hermanos, que todos y cada uno de ustedes se retroalimenten. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, Amén. sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hablamos precisamente de dos motivos, dos razones por las cuales el juicio de Dios será más severo para su propio pueblo. El juicio de Dios será más severo para sus propios hijos. Vimos primero que fue la tibieza espiritual. Después tratamos el tema acerca de el corromper su palabra, el corromper su evangelio. Y parte de que nosotros estamos en tibieza, de que a veces mucha gente se desvía de la sana doctrina, es precisamente porque no buscan esa comunión, no buscan fortalecer, no buscan reforzar el vínculo con Dios. Llega el tiempo en el cual el hombre, fíjese bien, el hombre empieza a desviarse, su corazón, sus ojos, todos sus sentidos espirituales se empiezan a desviar del camino recto, se empiezan a desviar, su atención se empieza a apartar de Dios. ¿Y por qué? Porque está escrito: cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y a veces no entendemos que hay una gran necesidad de que para que nosotros estemos dentro del camino de Dios, tenemos que estar en constante comunión con Él. Una de las cosas que Dios le agradan de sus hijos es que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo estén consagrados a Él. Que desde que tú te despiertas, tu primer pensamiento, tu primer sentimiento es Él. Y tú te vas a tu cama, dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque tú, oh Señor, me haces habitar confiado. El vivir para Dios, el vivir siempre pensando en Dios, es garantía y seguridad de que un día estaremos en sus bodas. Es garantía y seguridad de que nunca nos desviaremos de su camino. Es garantía y seguridad de que nuestro corazón siempre será recto delante de Dios. De que nuestro espíritu estará siempre limpio ante los ojos de Dios. Es importante esto porque esto tiene que ver con el tercer motivo por el cual el juicio de Dios será más severo para sus hijos. La razón es simple. Recordando aquella ocasión cuando Adán y Eva engendraron a Caín y después engendraron a Abel. Dice la Escritura, hablando de la historia del asesinato, el primer asesinato que la Biblia, que la Escritura registra. ¿Cómo es que dice que andando el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Dios del fruto de la tierra? Y Abel también trajo una ofrenda a Dios, pero él dice la Escritura que él tomó lo mejor de sus rebaños, porque Caín era un labrador, Caín era campesino, fíjate bien. Caín era campesino, él se dedicaba a labrar la tierra, pero Abel era pastor de ovejas. Mucha gente no ha entendido el sentido de lo que significan tipos y figuras en la Escritura. Como lo hemos mencionado, mucha gente o en el pueblo de Dios, muchos que se dicen hijos de Dios, creyentes y no creyentes, cuestionan la ley de Dios, la ley mosaica, y dicen
que si no vivimos bajo los 10 mandamientos, que si no guardamos el sábado, etcétera, etcétera, no somos salvos. Pero precisamente el hecho de que el pueblo de Dios no ha logrado entender a cabalidad lo que significan tipos y figuras, es que el hombre ha pervertido y ha corrompido la palabra de Dios. Tengo que retomar un poco la historia de Adán y Eva para poder explicar lo que sucedió con Caín y con Abel. Cuando Adán y Eva cayeron, dice la Escritura que Eva pecó con el fruto de la tierra. Fíjense bien lo que escucha. Si tienes oídos para oír, escucha. Es necesario retomar todo esto para poder entender qué es lo que Dios abomina. Abomina, escucha, de lo que nosotros hacemos con su palabra. Es interesante notar que el fruto del árbol que Eva comió es un producto de la tierra. Un producto de la tierra, escucha. Y cuando Dios dice que vistió a Adán y Eva, dice que los vistió con pieles. ¿Los vistió qué? Con pieles. ¿Qué significa esto? Que el primer sacrificio de un animal inocente lo hizo el Señor mismo. Y los animales representan el derramamiento de sangre. Y el derramamiento de sangre simboliza en la Escritura la remisión, el perdón de los pecados. Y el fruto de la tierra simboliza el pecado en el hombre. Caín, Abel, sabían eso. Sin embargo, Caín, sabiendo que la única manera como Dios perdonaba los pecados era a través del derramamiento de la sangre de un animal inocente, Caín fue e siguió el legado de su madre Eva. Caín fue y ofreció fruto de la tierra. En un sentido figurado, como tipo y figura, es como decir que Caín ofreció pecado a Dios. Y Abel ofreció la remisión de sus pecados. Escucha bien lo que estoy diciendo. Muchos no entienden eso. Y hoy el pueblo de Dios polemiza acerca de esos temas. Es tan sencillo entender esto. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? ¿Por qué Dios se desagradó de Caín y de su ofrenda? ¿Y por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? Aun cuando la Escritura dice que por qué, dice, Caín mató a su hermano, dice porque las obras de Caín eran malas y las de Abel eran justas. Ahí entra lo que enseñaste la semana pasada, que Caín era siervo malo y mal siervo. Sí. De nacimiento era malo Caín. Por eso es tan importante entender esto. Dios les dio la ley, por decirlo así, de alguna forma, desde Adán y Eva. Dios les enseñó a Adán y Eva y les dijo, miren, escuchen, la única forma como el pecado de ustedes será redimido, será a través del derramamiento
de la sangre de un animal inocente. Y dice, cubrió con sus pieles la desnudez de Adán y Eva. Hablaba con una hermana hace unos días y le dije, mira hermana, ahora se discute mucho acerca de la vestimenta. Se discute mucho de cómo visten los hijos de Dios, cómo visten las hijas de Dios. Le dije, cuando la Escritura nos enseña que la vestidura simboliza o desnudez o pecado. Y tuvimos una pequeña plática allí. Y la hermana pues abría sus ojos así como platos. Le dije, pero ¿estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Sí, hermano. Le dije, si los hijos de Dios, si los ministros enseñaran esto, las hermanas se vestirían con decoro, no como se visten las cristianitas de hoy. Fue tal el enojo de Caín que dice que fue y mató a su hermano Abel. Y hemos aprendido algo, que cuando nosotros como hijos de Dios no estamos de acuerdo con Dios en algo, que no estamos de acuerdo con su voluntad, que no estamos dispuestos a seguir sus reglas, sus leyes, sus mandamientos, su voluntad, su palabra, buscar su presencia, siempre buscamos lastimar a Dios con lo que más le duele. Óyeme bien, siempre buscamos lastimar a Dios con lo que más le duele. Caín sabía que Dios amaba a Abel y por eso fue y lo mató. El problema de Caín no era Abel. El problema de Caín no era su hermano Abel. El problema de Caín es que Caín estaba enojado con Dios, porque él hacía cosas que a Dios no le agradaban, porque Caín no estaba dispuesto a seguir y a hacer la voluntad del Altísimo. Y Caín sabía que si él le dañaba a Abel, lastimaba a Dios. Y lo logró. Muchos hoy en el pueblo de Dios viven así, lastimando a Dios con lo que Dios más ama. Por eso es que en el pueblo de Dios hay tanta corrupción de su palabra. Y esto tiene que ver con este tema tan importante que hoy trataremos, hermanos. Caín trató de adornar la doctrina. Caín trató de adornar lo que él creyó, pensó o quiso para justificar sus ideas, para justificar sus conductas, para justificar lo que él hacía. Y es muy importante que entiendas, hermano, hermana, que cuando nosotros empezamos a pervertir y a corromper el Evangelio, empezamos a torcer las Escrituras, como mucha gente hoy la tuerce, como mucha gente hoy pervierte, como mucha gente hoy corrompen los altares, corrompen la presencia misma de Dios, caen en el pecado del adulterio espiritual, que es el tercer motivo por el cual Dios juzgará más severamente a su pueblo. Amén. Es tan importante que podamos entender esto, porque lo que vemos hoy es una iglesia apóstata, es una iglesia adúltera, es una iglesia fornicaria, es un pueblo Pagano. Que está totalmente alejado de Dios. Platicaba con un ministro hace días y le dije, hermano, qué triste es ver cómo muchos ministros, cuando Dios les habla, porque está escrito que Dios envía sus mensajeros
desde temprano y sin cesar a sus hijos. Cuando sus hijos nos empezamos a desviar, Dios inmediatamente toma cartas en el asunto y envía mensajeros desde temprano y sin cesar. Y muchos de esos ministros se cierran su corazón, cierran sus oídos, cierran su entendimiento para no ver, para no oír, para no sentir. Y cuando ellos ven que prosperan, dicen, es que estoy bien, tengo el respaldo de Dios. Y si tengo el respaldo de Dios, es porque Dios ve que yo estoy haciendo bien las cosas. Pero déjame decirte algo, hermano, le dije, lo que Dios está haciendo es amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza de esos ministros, porque Dios les está dando más y más responsabilidad, porque del día del juicio Dios les va a demandar más, porque está escrito que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Eso es lo que no entienden. Por eso mucha gente se pregunta y dice, ¿por qué esas congregaciones tan grandes que no tienen la sana doctrina, por qué crecen? ¿Por qué se multiplican tanto? Por eso. Porque el evangelio de hoy es un evangelio apóstata, es un evangelio adúltero, es un evangelio fornicario, es un evangelio contaminado, corrompido, un evangelio social. Porque el pueblo de Dios hoy es un pueblo adúltero y perverso, dice la Escritura. El adulterio espiritual es una de las razones por las cuales Dios juzgará con más severidad a su pueblo. Vámonos a Ezequiel 16. Aquí leeremos la Escritura como no la leemos en toda la semana. Dice así, del 1 al 63. Ezequiel 16, del 1 al 63. Vino a mí palabra del Señor diciendo, Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones, y di, así ha dicho el Señor sobre Jerusalén, tu origen, tu nacimiento, es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. En cuanto a tu nacimiento, el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto, teniendo de ti misericordia, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste. Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, ¡vive! Sí, te dije cuando estabas en tus sangres, ¡vive! Te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande, y llegaste a ser muy hermosa. Tus pechos se habían formado y tu pelo había crecido, pero estabas desnuda y descubierta. Qué hermoso en el sentido de la forma poética como Dios expresa cómo Él creó a su pueblo. Pero veremos más adelante. Y pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y he aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor tu Dios, y fuiste mía. Te lavé con agua, y lavé tus sangres de encima de ti, y te ungí con aceite, y te vestí de bordado, te calcé de tejón, te ceñí de lino, y te cubrí de seda, te atavié con adornos, y puse brazaletes en tus brazos, y collar a tu cuello. Puse joyas en tu nariz, y zarcillos en tus orejas, y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado, comiste flor de harina de trigo, miel y aceite. Fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar.
Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice el Señor tu Dios. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron. Suya eras. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos, y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido, ni sucederá jamás. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre, y fornicaste con ellas. Aleluya. ¿Te dice algo esto, hermana, hermano? Amén. ¿Te dice algo esto? Hermanos, Dios les dice algo esto. Sí. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellos para olor agradable, y fue así, dice el Señor Dios Todopoderoso. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones? Para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía. Y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre. Y sucedió que después de toda tu maldad, ¡ay de ti!, dice el Señor tu Dios, te edificaste lugares altos y te hiciste altar en todas las plazas. En toda cabeza de camino edificaste lugar alto e hiciste abominable tu hermosura y te ofreciste a cuantos pasaban y multiplicaste tus fornicaciones. Y fornicaste con los hijos de Egipto, tus vecinos, gruesos de carnes, dice, y aumentaste tus fornicaciones para enojarme. Por tanto, he aquí que yo extendí contra ti mi mano y disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de los hijas de los filisteos que te aborrecen, los cuales se avergüenzan de tu camino deshonesto. Fornicaste también con los asirios, por no haberte saciado, y fornicaste con ellos, y tampoco te saciaste. Multiplicaste asimismo tu fornicación en la tierra de Canaán y de los caldeos, y tampoco con esto te saciaste. Cuán inconstante es tu corazón, dice el Señor tu Dios, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. Y no fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. A todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y les diste presentes, para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Y ha sucedido contigo en tus fornicaciones lo contrario de las demás mujeres, porque ninguno te ha solicitado para fornicar, y tú das la paga, en lugar de recibirla. Por esto ha sido diferente. Por tanto, ramera, oye palabra del Señor. Así ha dicho el Señor: por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones, y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados, y a los ídolos de tus abominaciones, y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer, y a todos los que amaste con todos los que aborreciste, y los reuniré alrededor de ti, y les descubriré tu desnudez, y ellos verán toda tu desnudez. Y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre, y traeré sobre ti la sangre de ira y de celos, y te entregaré en manos de ellos, y destruirán tus lugares altos, y derribarán tus altares, y te despojarán de tus ropas, se llevarán tus hermosas alhajas, y te dejarán desnuda,
y descubierta. Y harán subir contra ti muchedumbre de gente, y te apedrearán y te atravesarán con sus espadas. Quemarán tus casas a fuego, y harán en ti juicios en presencia de muchas mujeres, y así haré que dejes de ser ramera y que ceses de prodigar tus dones. Y saciaré mi ira sobre ti, y se apartará de ti mi celo, y descansaré y no me enojaré más. Por cuanto no te acordaste de los días de tu juventud, y me provocaste a ir en todo esto, por eso he aquí, yo también traeré tu camino sobre tu cabeza, dice el Señor tu Dios, pues ni aún has pensado sobre toda tu lujuria. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice, cual la madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos, y hermana eres tú de tus hermanos, que desecharon a sus maridos y a sus hijos. Tu madre fue Etea y tu padre amorreo, y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aun anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en todos tus caminos. Vivo yo, dice el Señor tu Dios, que Sodoma tu hermana y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Y se llenaron de soberbia, e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Y Samaria no cometió ni la mitad de tus pecados, porque tú multiplicaste tus abominaciones más que ellas, y has justificado a tus hermanas con todas las abominaciones que tú hiciste. Tú también que juzgaste a tus hermanas, lleva tu vergüenza en los pecados que tú hiciste, más abominables que los de ellas, más justas son que tú. Avergüénzate pues tú también, y lleva tú tu confusión por cuanto has justificado a tus hermanas. Y así prosigue y prosigue. Dice así en el 60, antes yo tendré memoria de mi pacto que concerté contigo en los días de tu juventud y estableceré contigo un pacto sempiterno. Ustedes terminan de leer el pasaje y se dan cuenta de una temática importante. ¿Cómo es que Dios le habla a su pueblo? ¿Cómo es que Dios le habla en este caso a Jerusalén? Y le dice que Jerusalén, su creación, la obra de sus manos, se convirtió en una ramera. Después de que Dios la formó, la tornó, la levantó del polvo, porque la vio bañada en sus sangres, dice la Escritura, y Él la lavó y la limpió y la vistió de su vestidura, de su gloria. Dios vistió a su pueblo de su gloria. Su pueblo Jerusalén se volvió contra él, dice. Su pueblo empezó a fornicar con los enemigos de Dios. Vemos hoy que el pueblo de Dios está haciendo lo mismo. Hablar de apostasía, hablar de corrupción, hablar de perversión, es hablar de prostitución. Y el adulterio espiritual, como tal, existe hoy día. En la actualidad, mucha gente que milita en los caminos de Dios niegan el adulterio espiritual. Dicen que no es cierto. Pero hemos visto a través de todas estas enseñanzas cómo es que el pueblo de Dios llega a ser infiel a Dios. La Escritura nos enseña, la Escritura nos compara con la novia del Cordero. La Escritura nos enseña en el libro de Apocalipsis, habla en dos figuras, habla de la novia y habla de la esposa. En alguna ocasión les platiqué el testimonio de un hombre, un hermano que yo conocí, que fue mi discípulo.
que después de muchos años lo vi y empezamos a platicar. Y el hermano se resistía a aceptar la palabra porque yo le pregunté, le dije, hermano, es que él con un sentimiento, con una actitud de vanidad, me platicaba que allí en la iglesia, en la congregación donde él iba, ellos tenían un equipo de trabajo, dice, donde salían a predicar a los hospitales, iban a los orfanatos, etc. Está bien. Muchas veces nosotros como hijos de Dios estamos haciendo lo que Dios nos manda, pero no lo estamos haciendo como Dios dice que lo hagamos. Por eso es que allí cabe aquello de que siervo malo o mal siervo. Cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, pero no la estamos haciendo como Él dice que la hagamos. Caín ofreció una ofrenda a Dios, porque él sabía que tenía que ofrecer una ofrenda a Dios, pero no lo hizo como Dios lo mandó. Abel ofreció una ofrenda a Dios, llevó una ofrenda a Dios y la hizo como Dios dijo que la quería. Ahora entienden por qué tenemos que retomar un poco de la historia de la creación para entender muchas cosas de la Escritura. Y le dije, quiero hacerte una pregunta, hermano. La Biblia dice que nosotros somos la novia del Cordero, ¿cierto? Sí, hermano. Dice la Escritura que Dios busca una iglesia, Él vendrá por una iglesia, ¿qué? Pura y sin mancha, sin arruga, ¿qué? Ni cosa semejante, dice. Él viene, el amado viene por su novia, no viene por su esposa, viene por su novia. Escucha bien lo que digo. Y Él viene por una novia vestida de blanco, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Toma una hoja de papel, hermana, hermano, una hoja perfectamente blanca, y pon con una pluma un puntito en la hoja, un puntito negro. ¿Qué ocasionará ese puntito negro en la hoja blanca? La imperfección ya no está. Imperfección. Y ese puntito ya manchó la hoja. Ya manchó la hoja. Bueno, tal vez te parezca exagerado esto, pero Él viene por una novia Perfecto. sin mancha, ¿y qué? Ni arruga. Ni cosa semejante. Acéptalo, créelo o no, eso dice la Escritura. No lo digo yo. Tú podrás decir, hermano, no exagere. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Precisamente por eso nos limpia. Exacto. Y el limpiar es quitar, borrar. Y no volver a manchar. Ajá. ¿Qué decía el canto hace rato? Si Jesús viniera hoy, ¿Qué cuenta le vamos a dar? ¿Qué cuenta le irías a dar? Déjenme leerlo. Dice, si Jesús viniera hoy, ¿qué cuentas le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo y tú preparado no estás. Si sigues viviendo así ajeno a su voluntad, tu llorar va a ser en vano. Si Él viene y tú listo no estás. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo que mañana tarde será. Búscale, te aseguro que te irá muy bien. Si le buscas hoy
cuenta te darás de que se vive más seguro con Él. Dime qué te detiene, dice, para entregar tu vida a Él. Lo que sea Él lo entiende porque Él vino y fue humano también. El hermano estaba enojado porque es de esos hermanitos liberales, como hoy está lleno las congregaciones de hermanitos, de hermanitas liberales. El enojo del hermano fue porque le dije, oye hermano, solo te quiero hacer una pregunta. Dime hermano, ¿ustedes se reúnen a orar antes de hacer la obra de Dios? Eso fue mi pecado para él. Se enojó. Y le dije, primero hay que buscar a Dios antes de salir al campo de batalla. Porque sabes, hermano, hay algo que tú debes saber. Las almas, escucha bien, las almas no se ganan afuera. Las almas no se ganan predicando en la calle. Escucha. Sé que esto te parecerá raro y te parecerá ilógico e incongruente. Las almas no las ganas en los camiones predicando. Las almas no las ganas allí en el mercado predicando. Las almas no las ganas en los hospitales predicando. Las almas no las ganas en los orfanatos predicando. Las almas no las ganas en la escuela predicando. Las almas no las ganas en tu trabajo predicando. Escúchame. Las almas las ganas aquí, en las rodillas. Amén. En las rodillas es donde ganas tú las almas. Vive el Señor tu Dios. Que cuando el pueblo de Dios pueda entender eso, muchas cosas cambiarán. Las almas tienes que ganarlas aquí. Aquí sí es donde se paga el precio, en las rodillas. Y cuando tú ganas, le arrebatas al diablo, le arrebatas al enemigo, las almas, aquí en las rodillas. Entonces tú vas afuera a cosechar lo que ya le arrebataste al diablo aquí. Amén. Por eso es que hay tanta contaminación dentro del pueblo de Dios. Porque una matriz sana engendra hijos sanos, pero una matriz enferma engendra hijos enfermos. Mucha gente va y predica a la calle. Y lo que llegan a cosechar son frutos enfermos. No permanecen. Sí. El amado dijo, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y los elegí y los puse para que lleven fruto, y su fruto permanezca, dijo. Su fruto permanezca. ¿Dónde está el fruto? En santidad. Oye bien lo que te digo. En santidad. El fruto que des para Dios debe ser en santidad. Y debe ser permanente. Debe ser un fruto que permanezca. Y además dijo el amado, todo aquel árbol que dé buen fruto, mi Padre dice lo podará para que dé más fruto. Hermano Leo. Amén. Todo árbol que dé buen fruto, mi Padre lo podará, le cortará, dice, para que dé más fruto. He aprendido algo, hermanos. Una flor, una planta, un árbol, cualquier planta que dé fruto, que dé flores. Hay un tiempo en que debe ser podado. Podado. Debes recortarlo un poco. ¿Y sabes qué pasa? Te da más flores, te da más fruto, más que antes. Yo lo he comprobado, a mí me gustan mucho las plantas, me gustan las flores. Y cuando veo que una flor
un rosal. Empieza como que a apagarse. Lo que hago es, lo corto, le recorto, le quito lo que veo que está seco, lo que veo que ya no da más. ¿Y qué creen? Que en cuestión de días empiezan a brotar retoños, empiezan a brotar frutas, empiezan a brotar flores. Y se hace esponjado, se ve bello, hermoso. Bueno, eso es el ejemplo. Por eso el amado dijo, los he puesto para que lleven fruto, ¿qué? Y su fruto, ¿qué? Permanezca. Dice, y todo árbol que da buen fruto, mi Padre lo podará para que dé, ¿qué? Más fruto. Eso habla de pruebas, habla de pagar el precio. Cuando le dije a este hermano, a ver hermano, solo te quiero hacer una pregunta. ¿Tienes hijas? Sí, hermano. ¿Tú casarías a tu hija? A tu hijo, perdón. Le dije, ¿tienes hijos? Sí. ¿Casarías a tu hijo con una mujer adúltera? No, hermano, ¿cómo crees? ¿Casarías a tu hijo con una fornicaria? No. ¿Casarías a tu hijo con una ladrona? No, hermano, ¿cómo crees? Yo, ahora, ¿cómo pretendemos nosotros que el padre case a su hijo con una novia adúltera, corrompida, perversa, mentirosa, ladrona? ¿Cómo? ¿Sí entiendes lo que te estoy diciendo, hermano? ¿Y sabe qué me contestó? Yo aprendí algo aquí contigo. ¿Ah, sí? ¿Qué? Dice que es mejor cerrar la boca contigo. Así me dijo. ¿Por qué? Porque son gente que en algún momento del camino perdieron la visión de Dios. Han dejado de creer esa parte de la Escritura donde dice que el Señor viene por su iglesia, una novia pura y sin mancha y sin arruga ni cosa semejante. Nosotros pretendemos que el padre case a su hijo con una iglesia adúltera, una iglesia que ha caído en el adulterio espiritual, una iglesia que, como el Señor dice, está a punto de recibir carta de divorcio. Vienen tiempos difíciles, hermanos. Lo que vemos, lo que está ahora manifestándose dentro del pueblo de Dios, nos enseña que se avecina un gran avivamiento, hermanos. Viene un gran avivamiento sobre el pueblo de Dios, pero ¿sabes algo? Mucha de la gente, muchos ministros, muchas ovejas que hoy dicen que militan en las filas del Señor, se van a quedar. Porque lo que viene será duro para el pueblo de Dios. Vienen pruebas difíciles. Esto que está sucediendo en la actualidad no es nada. Porque Dios está molesto, Dios está enojado. Esto no es una prueba solamente para el pueblo de Dios. Porque si hablamos de pruebas, la reprobamos. Porque como lo he dicho anteriormente, ¿quiénes fueron los primeros que corrieron a esconderse con todo esto? Sino aquellos que se supone deberían de estar manifestando, se deberían de estar ejerciendo la fe en Cristo. Un hermano ministro me dijo, es que me dio coronavirus. Un hermanos que siempre andaban tapados con su máscara, con su bozal, con su careta, se cuidaban, cayeron enfermos. Le dije al hermano, ¿qué aprendiste de esto, hermano? No, pues que mira, que me dio una serie de argumentos. Dije, yo te diré una cosa, hermano. Lo que debiste aprender es de que ni con tu bozal ni con tu careta te libraste. Dije, porque no depende del hombre. Y tampoco depende de la enfermedad, tampoco depende de la bacteria o bicho, lo que sea. Depende de Dios. Y si Dios nos probara ahora,
Si Dios nos pusiera un examen, seguramente reprobábamos. Porque lo que se ve hoy no tiene nada que ver con el ideal que Dios tiene para la mujer o la novia que tiene o que está preparando para casarla con su hijo. Por eso la Escritura nos enseña en Apocalipsis, primero que es la novia que él está preparando y después la esposa del Cordero. Pretendemos que el Señor case a su hijo con esto que se ve ahora. Apostasía, ecumenismo, idolatría. Pasamos frente a... Hay templos evangélicos, pentecostales, bautistas. Hay uno aquí cerca de donde vivimos. Ahora en tiempo de Navidad, todo el templo adornado con motivos navideños. Ahí en el altar, un arbolote como de, ¿qué será? 3 metros. Enorme. Con su nacimiento, con sus esferas, sus luces. Y me decía la tribu, qué barbaridad, cuánta idolatría. Y les dije, esto no es nada. Hay congregaciones donde se practica toda cosa, toda suerte de porquerías, donde los hermanos practican esoterismo, donde hay mujeres, hombres cartomancianos. En una congregación donde estuve había una hermana que dizque profetizaba, dizque Dios lo usaba mucho, una hermana que leía la tacita, leía el té, leía el café, echaba las cartas, y el pastor lo sabía, y la tenía ministrando. Los hermanitos practican toda cosa, toda porquería de idolatría. La iglesia ha caído en un adulterio espiritual tal que ya no discierne entre lo que es bueno, lo que es malo, lo que es justo, lo que es injusto, lo que es santo, lo que es profano. Estamos viviendo los tiempos en los cuales a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Si las hermanas llegan con su minifaldita ahí enseñando todo y alguien se atreve a cuestionarles qué dicen, y los ministros son los primeros que salen a defender a sus ovejitas, ¿qué dicen? Hermano, es que Dios no ve lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Sí, pero ¿qué es lo que hay adentro? ¿Qué no se supone por pura lógica que el interior se refleja en el exterior? ¿Que el exterior es un reflejo de lo interior? Que si tú estás desnuda por fuera, es porque estás desnuda por dentro. Y recuerda lo que está escrito. La vestimenta desde el Génesis, desde la creación, significa desnudez o significa vestimenta, significa pecado o significa santidad. Había un ministro, un pastor, que aceptaba las ofrendas de los hermanos que iban a jugar lotería, que iban a jugar raspadito ese del fútbol, de esos premios de suertes. Cuando la Escritura dice que no practiques sortilegios, ¿o no dice así, hermano Leo? No practiques el sortilegio, porque todo eso es abominación. El ecumenismo, lo que hemos hablado anteriormente acerca de cómo es que el pueblo de Dios tiene tratos con el mundo, cómo el pueblo de Dios coquetea con el enemigo. El pueblo de Dios hoy día coquetea con el diablo. El pueblo de Dios vive honrando a Dios, pero sirviendo a otros dioses. A eso se le llama
adulterio espiritual. Dios nos advierte de no mezclarnos con el mundo, ni de coquetear con su enemigo. Primero los Corintios 3, del 16 al 17, dice que qué concordia, Cristo con Belial. A veces cuando los jóvenes hablan de noviazgo, por ejemplo, muchos jóvenes que se envuelven con parejas del mundo, dicen las muchachas: hermano, es que es un buen muchacho, es cristiano. No, hermano, pero hermano, yo lo voy a convertir con mi amor. ¿No has dicho así tú, muchacha joven? Los hombres también piensan igual. Es que hay un muchacho que me gusta, una muchacha que me gusta. ¿Es cristiano? ¿Es cristiana? No. Pero ya aceptó ir a la reunión conmigo. Pero yo sé que lo voy a convertir con mi amor. Dice la Biblia que con mi testimonio él cambiará, ella cambiará. Cuando la Escritura nos advierte, dice, de no mezclarnos con el mundo. Primero los Corintios 6, del 15 al 20, dice que debemos huir de la fornicación, y no solamente la fornicación física, sino la fornicación espiritual. Cuando el pueblo de Dios vive fornicando con dioses ajenos. Cuando el pueblo de Dios vive fornicando con todo aquello que sabe que no le agrada a Dios. Por eso dice la Escritura que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Porque Él viene por una iglesia pura, sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Y tú debes estar no solamente vestido, preparado para las bodas del Cordero, sino que debes estar revestido con su gloria. Así como Jerusalén en aquel tiempo dice que el Señor la levantó del polvo y la revistió, la vistió con su gloria. Cuando Dios te levantó del polvo donde estabas, cuando Dios te levantó de esa cama donde estabas, Él te revistió de su gloria. Pero la pregunta es, ¿qué tanto has manchado las vestiduras que Dios puso en ti? ¿Qué es lo que has hecho con lo que Dios puso en ti? Es importante, hermana, hermano, y tú que me escuchas, que sepas que para Dios no hay medias tintas, no hay medias tazas, o eres o no eres. Es importante que sepas que uno de sus nombres es el Ganá. El Ganá. Y la palabra Ganá significa celoso. La palabra Él significa Dios. Por eso dice el Ganá, que traducido significa Dios celoso. ¿Y sabes qué? Dios cela a sus hijos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Y Dios menos comparte a sus hijos con el diablo. Toda forma de idolatría, toda forma de apostasía, toda forma de ecumenismo es adulterio espiritual. Todo aquello que tú hagas tratando de adornar la doctrina, tratando de torcer la Escritura, es adulterio espiritual. Y Dios juzgará con más severidad a su pueblo adúltero, fornicario y perverso. Es importante que lo sepas. Segunda a los Corintios 6, del 13 al 18 dice, no se unan, ¿qué? En yugo desigual con los incrédulos. Y no solamente habla de lo físico, hermanos, habla de lo espiritual.
Tú, hermana, hermano, que Dios te dio don o dones o ministerio, no te unas en yugo desigual con los hijos del diablo. No te unas en yugo desigual con aquel o aquella que no cree lo que tú crees, que no predica la sana doctrina, que aquel, dice la Escritura, hablando el apóstol Juan, si alguno viene a ti y no trae esta doctrina, dice, no lo recibas ni le digas bienvenido, porque todo aquel que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Cómo puedes saber qué es la sana doctrina? Lo que dijimos al principio. Cuando tú vives en la presencia de Dios, dejas de ser tú. Es Él. Algo que me llama mucho la atención de los profetas antiguos. Una frase que una vez platicando con el hermano Leo le dije, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención cómo se expresaban los profetas, cómo se expresaba Elías, cómo se expresaba Eliseo. Ellos decían, ¿recuerdas, hermano Leo? Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Vive el Señor, en cuya presencia estoy. ¿Cómo puedes saber la sana doctrina si no estás en la presencia de Dios? Muchos que hoy predican, que enseñan herejías, es porque no están viviendo en la presencia de Dios. Los profetas podían decirlo y vemos a través de la Escritura cómo el poder de Dios se manifestaba a través de ellos. Vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Tu ministro, ¿puedes decir eso? Puedes decir, vive el Señor, vive mi Dios, vive Yahweh, en cuya presencia estoy. Una de las formas como tú puedes saber si realmente estás enseñando, si estás predicando la sana doctrina, es porque estás en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo te dirige y te dice qué decir y qué no. Es porque cuando tú quieres adornar la doctrina, cuando tú quieres corromper la doctrina, cuando tú quieres enseñar de tu cosecha, el Espíritu Santo te redarguye y no te deja. ¿Cierto, hermanos? No te deja, no te da paz y te dice, no, eso no es cierto, eso no es correcto. Mi palabra dice así. Y tú te humillas. Señor, perdóname. Una vez a mí me lo dijo. Tú has corrompido y has prostituido mi palabra. Dije, Señor, perdóname. Y me humillé. Porque una de las cosas que te garantizan que tú estarás enseñando la sana doctrina es cuando tú estés allí, en el altar. Siempre en el altar, hermanos. Cuando hay una necesidad, les digo a los hermanos, al altar. Al altar. Y recuérdalo, las almas no se le arrebatan al diablo predicando afuera, no se le arrebatan allá afuera, se le arrebatan aquí. La enseñanza no es la que se da aquí solamente, se recibe aquí, mira. Afuera cosechamos lo que aquí sembramos. Espero que esto sea reflexivo para ti. La tibieza espiritual, la corrupción espiritual y el adulterio espiritual son tres razones por las cuales el juicio de Dios será más severo sobre sus hijos, sobre su pueblo. Cierra tus ojos, inclina tu servicio.
Y allí en tu lugar, reflexiona en lo que hoy escuchaste. Maravilloso, Señor. Habrá cosas que no te hayan gustado. Palabras. Pero ¿sabes algo? A Dios no le interesa ni le importa si te gustó o no te gustó. Medicina para nuestros oídos, Él es soberano. para nuestro cuerpo espiritual. Si te enojaste o no, para Él no es problema. Tú tienes doble problema, enojarte Gracias por tu palabra. y en contentarte. Gracias. A veces la palabra es fuerte, sí. Pero la palabra parece dura para aquel o para aquella que no está dispuesto a humillarse ante Dios. Pero la palabra, aun cuando pareciere dura, puede ser bálsamo, puede ser ungüento y puede ser venda para nuestros huesos, para las llagas, porque a veces tenemos llagas espirituales. Y ahí es cuando tenemos que ir a su presencia y decirle, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y Él nos dice, quiero, se limpia. Caín quiso adornar la doctrina. Sacó de su cosecha. Pero no era así como Dios lo estableció. Abel se humilló y tomó de lo mejor de su rebaño. Ofreció sangre. Y Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no miró con agrado la ofrenda de Caín. ¿Qué es lo que le estás ofrendando hoy tú a Dios? Piénsalo. ¿Qué le estás ofrendando a Dios hoy? De lo que Dios te dio, del servicio que le ofreces a Dios, ¿qué le estás ofrendando? ¿Y cómo se lo estás ofrendando? Padre, gracias por tu palabra. Porque tu palabra, mi Señor, cual espada de dos filos, penetra hasta el tuétano de mis huesos. Gracias por la reflexión que has traído hoy a mi vida. Gracias, Señor, porque tu palabra sana, levanta, restaura, fortalece, porque proviene de ti, Señor. A través de estas enseñanzas he aprendido, Dios, que la tibieza espiritual, que la corrupción espiritual y que el adulterio espiritual son seguridad y garantía de que jamás veré tu rostro. Pero yo quiero mirar tu rostro, Señor. Por eso, hazme fiel a ti y a tu palabra. Con tu fidelidad, con tu ejemplo, Señor. Con la fidelidad que tú mostraste cuando estuviste en esta tierra, cuando caminaste en esta tierra. Escrito está que tú fuiste fiel, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haznos fiel a ti y a tu palabra, Señor. Cuéstenos lo que nos cueste. Enséñanos a pagar el precio por nuestras convicciones, Señor. Enséñanos a agradarte a ti antes que agradar a los hombres. Amado Señor Padre, amado Señor Hijo, amado Señor Espíritu, incrusta tu palabra, séllala y dale permanencia en mi espíritu, en nuestro espíritu, y dale cumplimiento, dale ejecución, confírmala, Dios eterno.
en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo y por el poder y la virtud de tu amado, precioso, hermoso y bello Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobierne sus vidas. Shalom.